Así bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso capuchino franciscano, y aquí estoy con ustedes para compartir o seguir compartiendo lo que comenzamos ya la semana pasada, unos temas del catecismo de nuestra Iglesia Católica, pero con un calificativo que es evangélico, catecismo evangélico, con lo cual quiero indicar que la doctrina que la Iglesia Católica nos ofrece está centrada y está basada en el Evangelio. Y les decía el primer día cómo entendemos Evangelio como la buena nueva de Jesús, que la encontramos no solamente en los 4 evangelios, sino también en los demás libros y cartas del Nuevo Testamento. Al hablar de evangelio o de catecismo evangélico, quiero poner de relieve que lo que quiero subrayar ante todo y sobre todo es el aspecto espiritual y de buena nueva que tiene lo que nosotros llamamos catecismo, que es el resumen de las verdades que creemos. De tal manera que en lugar de darles un enfoque moral, como ha sido principalmente en el pasado, vamos a darles un enfoque evangélico, es decir, presentarlas como parte de la buena nueva de Jesús en la que creemos. Ese es nuestro credo, el credo del Evangelio, que la Iglesia nos lo presenta en varios artículos que constituyen lo que llamamos el credo. Y les decía cómo tenemos 2 credos en la Iglesia que normalmente se recitan los domingos y fiestas solemnes en la Eucaristía. El más breve es el credo de los apóstoles, el otro el credo niceno-constantinopolitano. Bueno, pues comenzamos ahora, después del prólogo que hice el día pasado. Ahora vamos a tratar 2 temas a forma de introducción. El primero que nos voy a ocupar hoy es ver el Evangelio como buena nueva de salvación. Y el segundo tema, o segunda parte de la introducción, será, que se me pasan las páginas, es el misterio de la fe. El Evangelio de la Salvación y luego el misterio de la fe, el segundo tema que Dios mediante desarrollaremos la próxima semana. Comenzamos pues hoy con el misterio de la salvación. ¿Qué queremos decir por misterio de salvación? Es decir, que el Evangelio es un misterio de salvación, es el compendio y la buena nueva de la salvación. Comienzo citando a San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, donde dice lo siguiente: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para anunciar el Evangelio de Dios, esta buena nueva, prometida ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, que, por línea carnal, nació de la estirpe de David, y por línea del Espíritu Santificador, fue constituido Hijo de Dios en plena fuerza por su resurrección de la muerte.
Jesús, Mesías, Señor nuestro, Dios a quien venero en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. Bien, pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Debido a esta referencia explícita al Evangelio, me ha parecido muy apropiado apoyarme en esas palabras para reflexionar sobre este gran don del Evangelio de Jesucristo, en el que se apoya nuestra fe, que por otra parte abre la puerta de nuestra vida para que el Evangelio ejerza en nosotros toda su fuerza salvadora. Por ello dice aquí Pablo que es fuerza de salvación para todo el que cree. Por ello, también San Pablo añade que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, se revela toda la historia de salvación, que es historia de misericordia hacia la humanidad que había sido prometida por sus profetas. El Evangelio está centrado en la persona de Cristo Salvador, Señor nuestro, de manera que Jesucristo, fíjense bien, Jesucristo es el Evangelio mismo. Y creer en el Evangelio es creer en Jesucristo, ya que solo Él nos salva. ¿Cómo se anuncia e inicia esta historia en los Evangelios? Vamos a recorrer brevemente los Evangelios, los 4 Evangelios, para ver esta pregunta o responder esta pregunta. El anuncio comienza, según el Evangelio de San Mateo, con la predicación de Juan Bautista, que dice: convertíos, pues llega el reinado de Dios. Y estas mismas palabras las encontramos en el inicio del ministerio de Jesús, recordando lo anunciado por el profeta Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte les brilló una luz. Y se dice a continuación que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino. Más adelante, el mismo Evangelio nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y a continuación nos cuenta el envío de los 12, a quienes Jesús dice: proclamad que ya llega el reino de Dios, curad enfermos, echad demonios. Y esta ocasión
En el mensaje que llevan los apóstoles está la paz. Les dice Jesús, si la casa se lo merece, la paz que les deseéis se posará sobre ellos. La forma típica de Jesús de anunciar la buena nueva del reino es por medio de parábolas que encierran un misterio, cada una de ellas. Bueno, el misterio del reino. Y por ello están abiertas y son comprensibles para quienes están abiertos a los secretos del reino. Pero son un enigma para quienes miran sin ver y escuchan sin entender. Por esta razón Jesús había dicho, dando gracias al Padre, has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a la gente sencilla. Evangelio de San Marcos. ¿Cómo se anuncia este mensaje de salvación? Este Evangelio comienza precisamente con estas palabras. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y leemos enseguida. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Y el encargo que les hace al dejarlos y subir al cielo es este. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El Evangelio de Lucas, tercer Evangelio. Este comienza a hacernos conscientes de la buena nueva desde el anuncio del ángel a Zacarías, el anuncio de que va a ser padre, de que van a ser padres él e Isabel en su avanzada edad. Les dice el ángel, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Sigue a esto el anuncio a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La tarea del precursor, según el cántico de Zacarías, será anunciar a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Y en esa misma línea se narra la aparición del ángel a los pastores con estas palabras, mirad que os traigo una buena noticia, una gran alegría. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Jesús inaugura su labor evangelizadora en la sinagoga de Nazaret, cuando dice a los allí reunidos que la palabra de Isaías, relativa a su misión liberadora, se había comenzado a cumplir desde ese día. Describiendo en un momento dado la misión de Jesús con sus discípulos, nos dice este evangelista que iba caminando por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios.
Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Y cuando envía a los 12 con poder y autoridad sobre enfermedades y demonios, los envió a proclamar el reino. Y ellos se pusieron en camino, de pueblo en pueblo, anunciando la buena nueva y curando en todas partes. Hasta aquí el Evangelio de Lucas y finalmente el Evangelio de San Juan. Este evangelista no usa el término evangelio o buena nueva, pues ya está presente en la persona de Jesús, que es el verdadero evangelio, como queda dicho. Este evangelista nos habla de la palabra de la palabra de vida eterna. Desde el prólogo del mismo, la palabra que es el Hijo de Dios que se hace hombre. Recordemos algunos versículos de este hermoso prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Como les he dicho al principio, no nos vamos a limitar al hablar del Evangelio a estos 4 evangelios, sino que abarcamos el Nuevo Testamento. Así que vamos a seguir ahora exponiendo este tema del Evangelio de la Salvación, el misterio del Evangelio como un Evangelio de salvación en los Hechos de los Apóstoles, y luego seguiremos con las cartas de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles vemos la vida y la labor evangelizadora de la Iglesia en sus primeros años, que es un testimonio vivo del misterio de salvación encerrado en el Evangelio. La labor inicial de la Iglesia desde el primer sermón de San Pedro, el día de Pentecostés, es anunciar el misterio pascual de Jesucristo, que constituye lo que se llama la predicación del querigma, seguida de una invitación a conversión. Pronto se enfrentan a la oposición de parte de los jefes del pueblo en Jerusalén,
Pero ellos, a pesar de todo, sienten el imperativo de obedecer a Dios antes que a las autoridades. Este Dios que los fortalece con su espíritu, como lo atestiguan estas palabras del capítulo 4 de los Hechos. Al terminar la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó el Espíritu Santo y anunciaban con valentía el mensaje de Dios. Es un capítulo que nos cuenta con detalle la primera experiencia de Pedro y Juan, comenzando con la curación del paralítico en el templo de Jerusalén y todo lo que ello conlleva de confrontación de parte de los jefes del pueblo en Jerusalén, de los sacerdotes particularmente, de cómo son incluso encarcelados y les dicen que no hablen más ya en el nombre de Jesús, a lo cual Pedro contestará con valentía que primeramente tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así se califica el ministerio del diácono Felipe en Samaria y Galilea, que es otro interesante hecho que se nos narra unos capítulos más adelante. Se lo califica como proclamación de Jesucristo y anuncio del reino de Dios, que lo hace de una forma muy especial, comenzando con un eunuco de Etiopía que iba leyendo la Biblia, con el cual se encuentra de camino y le pide que le explique ese texto que está leyendo, que precisamente se refiere a Jesús como el siervo de Yahvé en el profeta Isaías. La primera experiencia de predicación a los paganos es precisamente el anuncio de Jesús en Antioquía. Y así lo hace también Pablo en su primer sermón a los israelitas en dicha ciudad. Nosotros os damos la buena nueva, que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido resucitando a Jesús. Así se desarrolla la predicación de Pablo y sus compañeros entre judíos y paganos. Las últimas palabras de este libro, de los Hechos, son precisamente una confirmación de ello, cuando nos dicen que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Recordemos que esos años Pablo estaba bajo arresto domiciliar y su evangelización pues fue allí, en la casa, con todos los que lo visitaban. A ver las cartas de San Pablo. ¿Qué nos dicen sobre el particular? Pablo comienza la carta a los romanos, como queda escrito al inicio de esta introducción, presentándose como apóstol escogido para anunciar la buena nueva de Dios. Por eso su vida, escribe a los Corintios, es un compromiso con el Evangelio,
predicar el Evangelio no es para mí un motivo de orgullo, dice, sino mi destino. Pobre de mí si no evangelizo. Es un encargo, independiente de mi voluntad, ofreciéndolo de balde, sin aprovecharme de ningún derecho que me da esa predicación. Sin embargo, también lo considera una gracia, como se lo escribe a los Efesios. A mí, el más significante de todos los consagrados, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas. Volviendo al pensamiento inicial expuesto al inicio de esta introducción, citando su carta a los romanos, también en esta carta a los corintios, Pablo les dice que el Evangelio que les predica no fue invención suya, sino lo que había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo anunciaba la Escritura. En otras palabras, el corazón del Evangelio para Pablo es el anuncio del misterio pascual o querigma, como queda dicho anteriormente. También Pablo enfrenta el misterio mencionado al hablar por qué Jesús hablaba en parábolas, y lo dice escribiendo a los Corintios. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, lo está para los que se pierden, para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. En este Evangelio, Pablo descubre también la base de la fe y de la esperanza, como se lo escribe a los colosenses, con tal de que permanezcan sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio. El Evangelio es también el medio por el que el Espíritu Santo manifiesta su fuerza, como se lo dice a los tesalonicenses. La buena nueva que anunciamos no se quedó para vosotros en palabras, resultó además una fuerza exuberante del Espíritu Santo. El ministerio de Pablo es como una cadena de pruebas diferentes en su persona y en las comunidades que forma, comunidades que no siempre están preparadas para perseverar y para distinguir a quienes les pueden anunciar otros mensajes. Así se lo escribe a los Gálatas cuando les dice: me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Para concluir, recordamos unas palabras de la primera carta de San Pablo a Timoteo, que son como el broche de oro sobre el porqué de predicar el Evangelio de la salvación. Dice: Dios nuestro Salvador quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a los romanos les escribe en la misma línea: no hay distinción entre judío y gentil, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. En una palabra,
todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hasta aquí pues ya no nos da más el tiempo. Dios mediante, seguiremos ya el próximo día y entraremos en la segunda parte de la introducción, que es el misterio de la fe. Paz y bien.